Este multimillonario finge estar muerto para poner a prueba a su familia, pero lo que hizo su esposa te hará llorar. Está prácticamente muerto. Mamá. ¿Qué estamos esperando? Eso fue lo primero que oyó William Carter cuando abrió los ojos. Su corazón no se aceleró. Su cuerpo no podía moverse. El derrame cerebral lo había dejado medio paralizado apenas 3 días antes, pero su mente estaba completamente despierta. Esperamos la confirmación, respondió fríamente su esposa, Karen. Luego bloqueamos los activos. Ya hablé con el abogado de la herencia. Solo necesitamos el certificado de defunción. Ya llamé al decorador. Brooke intervino riendo. La oficina de papá se está convirtiendo en mi sala glamurosa. No sabían que estaba escuchando. Creían que la puerta insonorizada de la suite médica estaba completamente cerrada. Pensaron que estaba inconsciente, moribundo, pero la herida estaba abierta solo 1 pulgada, lo suficiente. William Carter, un magnate inmobiliario multimillonario de 60 años, yacía indefenso en su cama de recuperación y escuchó a su propia familia celebrar su muerte antes de que ocurriera. El derrame cerebral lo golpeó como si fuera un martillo. En un momento dado, estaba trotando en su gimnasio casero de última generación. Luego, sus rodillas cedieron y se desplomó. Pasó 1 hora antes de que Margaret, su leal enfermera privada, lo encontrara, pero actuó rápidamente. Había estado con la familia durante 12 años. Ella sabía moverse en silencio. Los medios de comunicación no lo sabían. La junta directiva de la empresa no lo sabía. La mayoría del personal no lo sabía. Margaret y su abogado, George Milton, mantuvieron su condición en privado mientras se recuperaba dentro de una suite insonorizada en el ala este de la mansión. A todos les dijeron que estaba en un retiro de salud privado en Suiza. Pero ahora William deseaba realmente haber muerto. He estado fingiendo admirarlo desde la secundaria, murmuró Eason. Ahora por fin conseguiré la compañía. Y no más sermones sobre integridad o legado. Debería haberse retirado hace 10 años. Sus palabras penetraron más profundamente que el golpe. Esto no era dolor. Esto era codicia. Su esposa, sus 2 hijos mayores, no esperaban un milagro. Estaban esperando que su voluntad entrara en acción. Quería gritar, llamarlos por sus nombres, pero lo único que podía hacer era parpadear, congelado en su cuerpo y hirviendo de traición. Más tarde esa noche, después de que se fueron, William le hizo un gesto débil a Margaret. Ya me enterraron, susurró. Ella se inclinó más cerca. Quiero que me ayude a desaparecer de verdad esta vez, señor. Margaret susurró. Ayúdame a fingir mi muerte. Necesito ver qué hacen realmente cuando ya no estoy. Ella lo miró fijamente, sin estar segura de si él estaba roto o era brillante. Pero en el fondo, Margaret sabía que no era un hombre que buscaba venganza. Este era un padre que buscaba la verdad. Celebraremos un funeral a puerta cerrada. Nadie puede saberlo, dijo George Milton con firmeza, cerrando las persianas de la sala de recuperación de William Carter. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. William asintió lentamente desde la cama, su rostro pálido pero sus ojos ardían con propósito. Su habla aún era arrastrada, pero la traición había encendido algo dentro de él. Algo más poderoso que el derrame cerebral. Margaret estaba parada cerca de la puerta, con los brazos cruzados, inquieta. ¿Está seguro de esto, señor? ¿Fingir su muerte? Me está pidiendo que le mienta al mundo entero. No, dijo William con voz áspera. Te pido que me muestres la verdad. Todos sabían lo que estaba en juego. Bill Carter no era solo un hombre rico. Fue el fundador de Carter Properties, un imperio inmobiliario que se extendía desde Manhattan hasta Miami. Su muerte desencadenaría caos público, batallas en las salas de juntas y titulares en todas partes. Pero su familia ya lo había enterrado en sus corazones. Eso quedó claro y por eso actuaron rápidamente. A la mañana siguiente, Margaret retiró las vías intravenosas silenciosamente. George trajo un equipo de seguridad privado bajo el pretexto de un traslado médico suizo. A las 10 horas los medios de comunicación recibieron un breve comunicado.
El multimillonario William Carter falleció pacíficamente en Zúrich tras una repentina emergencia médica. Esa tarde, las puertas de la mansión fueron cerradas para la prensa. Se organizó un funeral privado a puerta cerrada dentro de las 48 horas. Sin autopsia, sin velorio, solo flores, coches negros y susurros. Karen Carter llevaba sus perlas y gafas de sol, parada como una estatua junto al ataúd. Sin lágrimas, sin temblores, solo una tristeza perfectamente representada. Eisen pronunció un elogio de 5 minutos sobre el legado. Brooke sollozó en voz alta frente a las cámaras. Noé, el más joven, no dijo nada. Él simplemente permaneció de pie junto al ataúd con las manos juntas y los labios temblorosos. Parecía la única persona que estaba realmente de luto. Desde una camioneta negra polarizada estacionada al pie de la colina, William observó todo con Margaret a su lado. No podía apartar los ojos de su hijo menor. Noé, murmuró. Él es el único que no actúa. Margaret lo miró en silencio, asintiendo. Criaste 3 hijos, pero solo un hombre. Cuando terminó el funeral, Karen estrechó la mano de los invitados. En el momento en que se fue el último, se volvió hacia George Milton, sin saber que él era parte del plan. Comencemos las transferencias de activos. Mi marido habría querido que la familia siguiera adelante rápidamente. George le dio una sonrisa tensa. Por supuesto, discutiremos el testamento a primera hora mañana. Esa noche, William se sentó solo en una remota cabaña junto al lago, la misma que construyó años atrás como refugio del mundo. Se quedó mirando una fotografía enmarcada de su familia, sacudiendo la cabeza. Veamos qué hacen realmente ahora cuando creen que ya no queda nadie mirando. Bueno, finalmente es nuestro ahora, ¿no? Karen Carter pasó sus dedos cuidados por el escritorio de caoba pulida del estudio de William, el mismo que él usaba todas las mañanas durante 30 años. Ahora, apenas 2 días después del funeral, ella estaba en esa habitación con una copa de vino y sin rastro de duelo en su voz. Quiero que esta habitación esté despejada para el fin de semana, dijo. Saca esa fea silla de cuero. Convertiremos esto en mi sala de lectura. Eisen se apoyó contra el marco de la puerta, bebiendo bourbon. Pensé que lo conservarías para Legacy o lo que sea. El legado no paga las cuentas, respondió Karen, haciendo girar su vino. Mantuve esta casa limpia durante 3 décadas mientras él perseguía edificios. Ahora puedo respirar. William observó todo desde la cámara de vigilancia oculta. Montada en el reloj de pared del estudio, algo que solo él y George Milton sabían que existía. La transmisión se transmitió directamente a su computadora portátil en la cabaña junto al lago. Permaneció sentado en la oscuridad, el resplandor de la pantalla iluminaba su rostro cansado. Punto y nada de pena, ninguna tristeza, solo champán y celebración. De regreso a la mansión, Eisen se acercó a un retrato enmarcado de William y se burló. Deberíamos vender Carter Heights primero. Ya vale al menos $40 millones. Ya lo mencioné esta mañana, dijo Karen rotundamente. Y la casa de playa en Santa Bárbara, también. A Brooke ni siquiera le gusta la arena. William se inclinó hacia adelante en su silla, con la mandíbula apretada porque ni siquiera había sido declarado legalmente muerto durante una semana completa. Karen dejó caer su copa de vino a la basura sin pestañear. George dice que tendremos el control de las cuentas bancarias dentro de 72 horas. Quiero que el penthouse del centro se transfiera a mi nombre antes del próximo viernes. ¿Y la colección de arte? Eisen preguntó. Tasaciones el lunes. William cerró la computadora portátil. No se trataba solo de codicia. Era un borrador. Su nombre, su memoria, su vida entera borrada como una pizarra usada. Solo una persona no apareció en las imágenes. Noé. Mientras tanto, Noé estaba sentado en un banco de piedra junto a la tumba vacía de William, agarrando en su mano una carta doblada, la que su padre había escrito en su cumpleaños 2 meses antes. Hijo, si alguna vez me pasa algo, sigue haciendo lo correcto, incluso cuando sea difícil. Sobre todo entonces, miró la lápida y susurró, espero haber sido el hijo que te merecías. Luego hizo algo que los demás no habían hecho. Se arrodilló. Él oró y lloró.
En la cabaña, Margaret entró con una taza de té. ¿Lo viste todo? Ella preguntó suavemente. William asintió. No me perdieron a mí. Perdieron a quien pretendían ser a mi alrededor. Su voz se quebró. Pero Noé no fingió nada. ¿Quemarlo todo? Karen dijo con voz monótona. Todo rastro de él. El decorador vaciló. Señora, ¿el retrato? Ella bebió un sorbo de vino. Especialmente el retrato. El cuadro al óleo de William Carter había estado colgado sobre la chimenea de la suite ejecutiva durante 20 años, un símbolo de todo lo que construyó. Ahora solo estaba en el camino. De regreso a la cabaña junto al lago, William observó la transmisión en vivo a través de una aplicación de seguridad privada. Él no parpadeó. Su rostro estaba tranquilo, pero sus manos temblaban. El estudio, su santuario, estaba siendo destripado como la escena de un crimen. Su silla de cuero había desaparecido. Sus trofeos guardados en cajas. La estantería personalizada que contenía cartas escritas a mano de los presidentes de Estados Unidos fue destruida. No están de luto, murmuró. Están redecorando. Margaret puso una mano sobre su hombro. Quieren la corona sin el rey. En otra ala de la mansión, Isen estaba en la bóveda familiar. Él tampoco estaba allí para llorar. Buscaba apalancamiento, documentos, cuentas, títulos de propiedad, algo que facilitara su ascenso. Mientras hurgaba en cajones cerrados, encontró un grueso sobre Manila etiquetado con la letra de su padre. Se revisará en 2023. Curioso, lo abrió. Dentro había una versión certificada de un Nuevo Testamento, que William había presentado discretamente ante George Milton. Nombró a Noé como heredero mayoritario y puso salvaguardas en torno a los proyectos filantrópicos de Williams. El refugio comunitario Carter, el fideicomiso de matrícula, el fondo del banco de alimentos. Isen lo leyó 2 veces, su rostro se oscureció. Noé, susurró, el joven pastor. Por un momento, se quedó allí en silencio. Luego sacó un encendedor plateado del bolsillo de su abrigo. Él miró solo alrededor de la bóveda. Con calma, encendió el borde del documento y lo dejó caer en la papelera que estaba a su lado. Las llamas se enroscaron y borraron primero la línea de la firma. Algunas cosas mueren con sus dueños, dijo. Horas más tarde, Noah llegó al refugio comunitario de Carter. Las luces estaban apagadas, la puerta cerrada con llave. Había un cartel pegado al cristal, cerrado por reformas. Futura vista de los lujosos condominios de Carter. Noé se quedó congelado. Llamó al director del sitio. ¿Quién aprobó esto? Señora Carter. Ella está reutilizando activos de bajo rendimiento, respondió la voz. Noé agarró un volante desgastado del día de apertura del refugio. Su padre entregando las llaves a un veterano sin hogar, sonriendo con orgullo. Volvió a mirar el edificio. Su pecho se hundió. Él construyó esto para dar esperanza a la gente, susurró. Y ahora lo estaban convirtiendo en una marca de lujo. De regreso a la cabaña, William miró fijamente la chimenea, con la mandíbula apretada. No solo me están quitando mi dinero, dijo. Me están borrando. Luego, lentamente, por primera vez desde el derrame cerebral, se puso de pie sin ayuda. No más vigilancia, dijo. Noah Carter estaba de pie junto a la ventana del dormitorio de su infancia, mirando el tranquilo jardín de abajo. Solía ser el lugar favorito de su padre, un pequeño banco debajo del roble, donde tomaba su café todos los sábados por la mañana y esbozaba ideas en su cuaderno. Pero ahora todo estaba cambiando rápidamente. Demasiado rápido. En poco más de una semana desde el funeral, Karen se mudó a la oficina de Williams, despidió a 3 empleados de alto rango y ordenó la liquidación de varios proyectos de caridad, incluido el refugio del centro. Brooke estaba en Dubái. Isen había reemplazado al director de la Fundación Carter por su novia, una ejecutiva de marketing sin experiencia en organizaciones sin fines de lucro. Ninguno de ellos parecía estar de duelo, pero Noé sí, no solo por su padre, sino por la sensación de que algo no andaba bien, algo más profundo que el dolor, algo oculto. Abajo. La voz de Karen resonó en el vestíbulo de mármol.
George enviará los documentos finales mañana. Quiero que todas las transferencias estén firmadas y registradas antes de que la Junta se reúna la próxima semana. Noé frunció el ceño. ¿Por qué se apresurarían a transferir bienes antes de leer el testamento completo? ¿Por qué George, el abogado de su padre, parecía inusualmente frío durante el funeral? Ni siquiera ofreció sus condolencias, simplemente revisó algunos papeles y se fue temprano. Noah se puso una sudadera con capucha y bajó por la escalera trasera hasta el nivel inferior. El aire era más fresco allí, mohoso y con décadas de registros archivados. Su padre solía llamarlo la bóveda de la memoria. Abrió la puerta de acero que daba a la sala de archivos privados. Docenas de cajones cubrían las paredes, cada uno etiquetado con años y categorías, títulos de propiedad, cuentas filantrópicas y estatutos de empresas. No estaba exactamente seguro de lo que estaba buscando, solo algo que demostrara que su padre no tenía la intención de que todo esto se derrumbara tan rápido. Después de 30 minutos de excavación, Noah encontró un archivo sin marcar encajado detrás de un cajón etiquetado como Asignaciones de Fideicomiso 2023. Estaba medio quemado en los bordes como si alguien hubiera intentado destruirlo, pero fue interrumpido. En el interior había una sola página parcialmente quemada pero legible. Adenda al testamento, abril de 2023. Noah Carter heredará la participación mayoritaria en la Fundación Carter y seguirá siendo el firmante principal de todas las ramas filantrópicas. Los ojos de Noé se abrieron de par en par. Miró a su alrededor, atónito. ¿Por qué papá cambiaría el testamento y no nos lo diría? Y entonces la verdadera pregunta lo golpeó. ¿Por qué alguien intentaría destruir esto? Sacó su teléfono y llamó a George Milton. La línea sonó 5 veces. Luego el buzón de voz. Este es George Milton. Dejar un mensaje. La voz de Noé era temblorosa pero tranquila. George, soy Noé. Encontré algo. Necesito hablar contigo ahora mismo. Creo que algo anda mal. Por la mañana la sala de juntas estaba animada. Karen Carter estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de cristal en la torre ejecutiva de Carter Enterprises, vestida toda de blanco, elegante, imponente, perfectamente arreglada. Parecía como si estuviera presentando un desfile de moda y no preparándose para enterrar un legado. Hoy se inicia un nuevo capítulo, anunció a los miembros de la Junta. Carter Enterprises pasará a llamarse KC Global Holdings. Nos alejaremos de proyectos obsoletos y nos dirigiremos hacia mercados de lujo modernos. Esto incluye la liquidación de todos los activos que no generan ingresos, incluido el refugio, el fideicomiso de matrícula y la fundación. Aplausos corteses resonaron desde el otro lado de la mesa. Eisen se reclinó en su silla con una sonrisa satisfecha. En el rincón más alejado, George Milton permaneció en silencio. Karen se volvió hacia él. George, tenemos los documentos revisados listos para presentar. George no respondió inmediatamente. Ella se repitió. Jorge. Antes de que pudiera hablar, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Todos se giraron. Se hizo el silencio. De pie en la puerta estaba William Carter. Caín en una mano, elegante traje azul marino, ojos claros y cortantes. La cara de Karen se puso blanca. Brooke se quedó sin aliento. Eisen dejó caer su tableta con un fuerte golpe. William entró lentamente, cada movimiento deliberado. Se podía oír caer un alfiler. Antes de terminar de reescribir la historia, dijo con calma. Quizás quieras pedirle permiso al muerto. Nadie respira. Karen se tambaleó hacia atrás. Estás vivo. William terminó por ella. No es exactamente el fantasma que esperabas. Eisen se levantó bruscamente. ¿Cómo estás? Esto es imposible. La voz de William se agudizó. Eso es lo que pasa cuando se celebra la muerte de un hombre antes de confirmar si realmente se ha ido. Se volvió hacia George. Gracias por mantener la línea. George asintió como se le pidió. La verdadera voluntad está a salvo. Karen se agarró al borde de la mesa. Esto es una locura. Fingiste tu muerte. William la miró fijamente. No, sobreviví a mi derrame cerebral. Todos ustedes fingieron amor. La habitación permaneció congelada.
Sacó un documento de su abrigo y se lo entregó a George. «Presenta esto a la Junta». George lo desdobló. Este es el testamento certificado del año 2023 a partir de su revisión final. William Carter retoma el control total de Carter Enterprises. Inmediatamente, la voz de Eisen se quebró. No puedes entrar sin más y que William te interrumpa. Tú robaste. Mentiste. Celebraste mi muerte y quemaste mi nombre para hacer lugar a tu avaricia. Miró alrededor de la habitación. A partir de este momento, Karen Carter queda removida de toda autoridad ejecutiva y legal. Eisen y Brooke se quedan sin herencia. Dejarás mi compañía, mi casa y mi vida. Karen parecía que iba a desplomarse. Esto no es justo, susurró. No, dijo William acercándose. Lo que no fue justo fue escuchar a mi propia esposa decir que estaba contenta de que me hubiera ido. La seguridad escoltó a Karen fuera de la sala de juntas primero. Ella no luchó contra ello. Ella no lloró. Ella simplemente caminaba, con los tacones haciendo clic contra el suelo de mármol y una rabia silenciosa en cada paso. Eisen y Brooke lo siguieron, gritando, protestando, exigiendo ver el Nuevo Testamento. Pero ya nadie escuchaba. La habitación se había movido. William Carter no acababa de regresar de entre los muertos. Regresaría con los recibos. Dentro de la sala de juntas, ahora silenciosa, William permaneció de pie. Pido disculpas a quienes sirvieron a esta empresa con integridad, dijo a los demás miembros de la junta. Los mantuvieron en la oscuridad, pero no me traicionaron. No lo olvidaré. George asintió y comenzó a distribuir copias oficiales de la estructura patrimonial revisada. Los programas filantrópicos se reanudarían, la Fundación Carter sería restaurada y Noah, aunque aún no informado, ya había sido nombrado heredero de todas las propiedades no corporativas. Después de la reunión, William hizo una parada antes de salir de la torre, la oficina de Karen. Entró en silencio, vio las cajas a medio empacar, los cuadros despojados, la taza de café aún humeante sobre el escritorio. Pero lo que le llamó la atención fue una carpeta abierta. Dentro había documentos preliminares para transferir su casa de piedra rojiza de Manhattan a una sociedad holding oculta, registrada a su nombre de soltera, un plan B. No solo planeaba disfrutar de la riqueza, sino desaparecer con ella. Margaret entró desde el pasillo. Nunca vino a tu habitación del hospital, dijo en voz baja. Ni una sola vez. William miró los papeles y dejó escapar un largo suspiro. Ya me enterró, dijo. Simplemente aún no había terminado de respirar. Más tarde esa noche, Noah se sentó en el jardín detrás de la mansión, con una linterna en una mano y el documento medio quemado a su lado. No sabía que William estaba vivo. Él simplemente sabía que el testamento había sido alterado y George estaba evitando sus llamadas. Estaba a punto de llamar de nuevo cuando unas luces delanteras aparecieron en el camino de entrada. Un automóvil negro, con matrícula gubernamental, se adelantó a George Milton y, detrás de él, a William. Noé dejó caer la linterna. «Papá», susurró aturdido. William caminó hacia él lentamente, sonriendo con ojos tristes y cansados. «Oye, chico». Noé se abalanzó sobre él, sin palabras, y lo abrazó con tanta fuerza que lo sacudió a ambos. «Pensé que te habías ido», dijo Noah con voz ahogada. «Lo estuve», dijo William, «hasta que me di cuenta de que tenía que regresar. No para salvar mi nombre, sino para proteger el tuyo». A la mañana siguiente, Karen era tendencia en las redes sociales. Los titulares decían, «La esposa de un multimillonario desheredada tras fingir lealtad. Carter regresa, traicionar en la sala de juntas». Su teléfono no paraba de sonar. Ella estaba parada en el vestíbulo de un hotel de lujo, agarrando una copa de vino, mirando su reflejo en un espejo de cuerpo entero. El imperio había desaparecido, pero la mirada en sus ojos decía que no había terminado. Karen estaba sentada en su auto frente a la finca Carter, con el motor en marcha y las manos tranquilas sobre el volante. Ella no había llorado. Ella no había gritado. Ella simplemente observaba. Las luces dentro de la mansión brillaban cálidas como la casa que ella solía gobernar.
Ahora Noah Carter estaba sentada en el escritorio de su marido, firmando documentos, riendo, heredando todo lo que creía que era legítimamente suyo. Sacó su teléfono y abrió un contacto que no había tocado en casi una década. Solo un nombre, Jack. Su dedo permaneció suspendido por un segundo y luego pulsó llamar. La voz respondió al primer timbre. Es brusco. Ha pasado un tiempo, dijo. No pensé que me necesitarías otra vez. La voz de Karen era como hielo. Sí. ¿Cuál es el trabajo? Ella volvió a mirar la casa donde Noah acababa de salir al balcón con una taza de té. Su risa se esparció por el césped. Su mandíbula se tensó. Noé Carter. La voz vaciló. ¿Quieres que lo sigan? ¿Expuesto? No, dijo ella mirando al frente. Quiero que se vaya. Silencio. Se fue como si estuviera arruinado. Karen cerró los ojos por medio segundo. Cuando los abrió, estaban vacíos. Quiero decir, muerto. Otra pausa. Eso te costará. No llamé para negociar, espetó. Llamé para terminar con esto. Él se rió entre dientes. Siempre tuviste frío. Está bien. Tendrás noticias mías. Colgó y dejó caer el teléfono en la guantera como si le diera asco. Luego puso el coche en marcha y se alejó en la noche, sin mirar atrás ni una sola vez. La lluvia empezó justo después del anochecer. Al principio lento, luego frío constante. Noah se encontraba bajo el toldo afuera del refugio comunitario Carter, recientemente reabierto hace apenas 3 días. Había insistido en supervisar las renovaciones personalmente, aunque George le había dicho que no era necesario. Pero no se trataba de control. Se trataba de respeto. Su padre había construido este lugar para gente que la sociedad había olvidado. Noé no iba a permitir que lo convirtieran en otro complejo de condominios lucrativo. Sacó la llave, abrió la puerta principal y entró. El refugio olía a pintura fresca y a abrillantador de suelos con aroma a pino. Las paredes estaban vacías, las camas alineadas en filas, listas para la primera ola de huéspedes de la próxima semana. Encendió la luz, caminó por el pasillo hacia la oficina y se quedó congelado. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Estaba seguro de haber cerrado todo con llave antes de irse ayer. Noé empujó la puerta para abrirla. A primera vista, la habitación estaba vacía, pero algo no cuadraba. Un papel que había estado sobre el escritorio ahora estaba en el suelo. Un marco de fotos fue girado hacia atrás. Entonces lo vio. El pestillo de la ventana estaba roto, forzado desde afuera. Se le puso la piel de gallina en el cuello. Alcanzó su teléfono, pero antes de poder marcar, las luces se apagaron. La oscuridad se tragó el edificio. La respiración de Noé se entrecortó. «Hola», gritó. «¿Hay alguien aquí?» No hay respuesta. Retrocedió hacia el pasillo, con las manos todavía en los bolsillos, buscando a tientas la aplicación de la linterna. Un leve murmullo provenía del otro extremo de la habitación. Demasiado pesado para un ratón, demasiado lento para el viento. Entonces oyó pasos. Aproximación deliberada. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se daba la vuelta y corría. Él no gritó. Él no gritó pidiendo ayuda. El instinto se apoderó de él. Corrió por el pasillo, giró a la izquierda y se dirigió a la puerta trasera. Alcanzó la barra de salida. No se movió. Cerrado desde el exterior. Él se dio la vuelta. Una figura alta se encontraba en las sombras, avanzando lentamente, vestida de negro. Una capucha bajada. Algo metálico brilló en su mano. A Noé se le encogió el estómago. Esto no fue un robo. Esto no fue casualidad. Esto fue personal. En la mansión, William Carter estaba revisando papeles en el estudio cuando sonó el teléfono fijo, el que solo usaban Margaret y George. Él respondió rápidamente. «Señor Carter», dijo George con voz tensa. «Acabo de recibir un ping en el rastreador de Noah. El silencioso que instalamos en caso de que ocurriera algo». William se sentó más derecho. «¿Dónde está?» «Estaba en el refugio, pero ahora la señal está rebotando. Él no responde a las llamadas». La sangre de William se convirtió en hielo. «Llame a la policía. Voy a ir allí yo mismo».
Margaret ya estaba agarrando las llaves del coche. De regreso al refugio, Noah corrió a través de la sala de suministros de emergencia, derribando una pila de sillas para frenar al hombre detrás de él. Le dio unos segundos, quizá menos. Encontraste el conducto de lavandería apenas lo suficientemente ancho para que pasara un hombre adulto, pero no lo pensaste. Se zambulló. El túnel de metal le arañó los brazos y la espalda, pero la gravedad hizo el resto. Aterrizó con fuerza en un contenedor de ropa blanca 2 pisos más abajo. Sus costillas gritaron. Se torció el tobillo, pero estaba vivo. Salió del contenedor, cojeó hacia la puerta contra incendios y golpeó su hombro contra ella una vez, 2 veces, hasta que finalmente se abrió de golpe. El aire fresco golpeó su rostro como una bofetada. Salió tambaleándose hacia el callejón detrás del refugio, jadeando. Por un segundo pensó que estaba a salvo. Entonces volvió a oír los pasos. El hombre había encontrado las escaleras. Los faros del coche atravesaron el callejón cuando el coche de William apareció en escena. Margaret saltó antes de que los neumáticos dejaran de rodar, gritando el nombre de Noah. Noé. La figura vestida de negro se detuvo. No esperaba a nadie más. William salió, mirando fijamente al hombre, con el bastón en una mano y un pequeño revólver en la otra. El hombre se giró y echó a correr. William empezó a perseguirlo, pero Margaret lo agarró del brazo. «Déjalo ir», dijo ella. «Noé está vivo. Eso es lo que importa». William se giró y corrió hacia su hijo, que cojeaba hacia el coche, magullado, sangrando, pero de pie. «Papá», dijo Noé con voz áspera. William lo atrapó antes de que se desplomara. «Te tengo, hijo. Te tengo», llamó Margaret a la policía. En cuestión de 10 minutos, el refugio estaba repleto de oficiales. El intruso había desaparecido en la noche, pero el intento era claro. Un intento de asesinato. Planta. Preciso. Más tarde esa noche, William se sentó junto a la cama de Noah en el ala de invitados de la mansión. Un médico le había vendado el tobillo, tratado las costillas y limpiado los cortes en sus brazos. «Me salvaste», susurró Noé medio dormido. William meneó la cabeza. «No», dijo. «Me salvaste al ser la única persona por la que vale la pena regresar». No lo dijo, pero sabía exactamente quién estaba detrás del ataque. Karen. Su silencio no era solo amargo. Era peligroso. Y ahora había cruzado la línea de la traición a algo mucho más oscuro. La mañana llegó tranquila pero no pacíficamente. La finca de Carter estaba cerrada. Los coches patrulla estaban alineados frente a la puerta principal. Dentro, William estaba en el estudio, mirando el amanecer a través de las altas ventanas, con una tormenta formándose en su pecho. Al otro lado de la habitación, George Milton terminó una llamada telefónica y dejó su maletín sobre la mesa. «Ella todavía está en la ciudad», dijo George. Las cámaras del hotel captaron su reunión con Jack Dorsey, el mismo hombre que trabajó en la seguridad de un senador que desapareció hace 3 años. «Le entregaremos el material al fiscal del distrito». William asintió en silencio. «Ella intentó matar a su hijo», dijo George bajando la voz. «Esto es un intento de asesinato. Ya no le debes más su silencio». William apretó la mandíbula. «Ella no solo intentó matarlo. Ella trató de borrar todo lo que alguna vez amé». George dudó. «¿Y qué quieres hacer?» William se giró lentamente. «Quiero que el mundo sepa quién es ella realmente». Más tarde ese día, cobertura de noticias nacionales. Rotura. La familia Carter implosiona. La esposa de un multimillonario está bajo investigación tras un intento de asesinato en el aire. Las imágenes se extendieron como un reguero de pólvora. Los presentadores de noticias analizaron la caída de Karen Carter. Entrevistas antiguas, apariciones benéficas falsas, chismes susurrados de eventos sociales. Todo cambió. La otrora amada matriarca de Carter Enterprises ahora era el rostro de la traición y la codicia. Se emitió una citación. Luego vinieron las órdenes de arresto. Karen no corrió. Ella era demasiado orgullosa para eso. Cuando la policía llegó a la suite de su hotel, ella abrió la puerta con calma, vestida con sus mejores galas como si todavía fuera la reina del imperio.
¿Entiendes los cargos que pesan contra ti? Preguntó el oficial. Karen dio una leve sonrisa. Entiendo que cuando los hombres pierden el poder, dijo, siempre necesitan a alguien a quien culpar. Pero de todos modos la esposaron. De regreso a la finca de Carter, Noah estaba sentado en el jardín, con una manta sobre los hombros, mirando a los peces moverse en el estanque. William se acercó con 2 tazas de café y le entregó una a su hijo. Nunca te dije esto, dijo William, pero solía venir aquí todas las mañanas después de que tu madre dejó de acompañarme. Este era mi lugar tranquilo. Nadie asintió. Ahora entiendo por qué. William respiró profundamente. Cuando escuché lo que dijeron después del derrame cerebral, me destrozó. Pero tu dolor era real. Por eso volví. No por venganza. Para ti. Noé miró la copa que tenía en sus manos. No soy perfecto, dijo. Yo no peleé con ellos. Acabo de mirar. Pero tú nunca te aprovechaste, dijo William. Me lloraste mientras ellos seguían adelante. Eso es lo que importa. Metió la mano en su abrigo y le entregó a Noah un archivo. ¿Qué es esto? Noé preguntó. Mi final será real esta vez. Eres el único heredero. Noé lo miró fijamente. Papá, no lo necesito. William interrumpió. Lo sé. Por eso te lo mereces. Se sentaron en silencio durante un largo momento. Entonces William volvió a hablar, ahora más suavemente. Sabes, cuando fingí mi muerte, pensé que me mostraría la verdad sobre ellos, pero también me mostró la verdad sobre mí mismo. Miró a su hijo. Pasé demasiado tiempo construyendo imperios y no el suficiente tiempo generando confianza. Noé no respondió, pero sus ojos lo decían todo. Una semana después, se celebró un homenaje público, no para William, sino para todo lo que su fundación había construido. La multitud era enorme. Exalumnos, veteranos, madres solteras. Cientos de vidas tocadas por la filantropía de Carter. William no habló. Noé lo hizo. Se paró en el podio, con la voz fuerte y el corazón abierto. Mi padre me dijo una vez, el legado no es lo que dejas en las bóvedas. Es lo que dejas en las personas. Si eso es verdad, entonces mi padre no es multimillonario. Él es inmortal. La multitud se puso de pie. Los aplausos resonaron en todo el parque. William y Noah estaban uno al lado del otro en el borde del refugio restaurado. El edificio brillaba con la luz del atardecer. Se fijó la fecha para el juicio de Karen. Eisen y Brooke habían abandonado el estado, y el nombre Carter, una vez manchado, ahora representaba algo nuevamente. Estoy orgulloso de ti, dijo William en voz baja. Noé miró hacia allí. Yo también estoy orgulloso de ti por haber regresado. Se giraron para caminar hacia el interior. Un padre, un hijo y la segunda oportunidad que ambos nunca pensaron que tendrían.